Seguimos en nuestra conversación con José Toro Hardy, economista, experto en temas petroleros y además exdirectivo de Petróleos de Venezuela. Hay otra medida que quería conversar con usted, el anuncio del presidente del anclaje del Bolívar soberano al petro. Bueno, mira, normalmente algunos países tratan de anclar su moneda a una moneda sólida, por ejemplo al dólar, al euro, un poco para aprovechar el prestigio de esas monedas más sólidas. Lo que yo nunca he visto es que un país anclara su moneda a un instrumento que no existe en la práctica, que el mercado no ha aceptado. El mercado no ha aceptado porque el gobierno dice que es una criptomoneda, no lo es, por cierto. Pero ¿en qué basan las criptomonedas su valor? Uno, en la escasez. Las emisiones de criptomonedas son limitadas y el que compra un Bitcoin, por ejemplo, sabe que no se van a emitir más de tantas unidades de Bitcoin. Aquí nada impide que el gobierno emita cuantas unidades quiera de petros, lo cual elimina el elemento de escasez, que es uno de los elementos que sirve para valorar una criptomoneda. Y el segundo elemento es la confianza. Las criptomonedas usualmente no están respaldadas por nada, sino por la confianza. Ahora resulta que aquí se trata de la primera criptomoneda, si es que se le puede llamar así, emitida por un gobierno en el mundo, pero además un gobierno que se caracteriza por la mayor indisciplina fiscal del mundo. Un gobierno que no ha dado la más mínima muestra de disciplina fiscal hasta el día de hoy, difícilmente va a lograr que la gente tenga confianza en un instrumento que está emitiendo ese gobierno. El resultado es que la criptomoneda hasta el momento, el petro hasta el momento, no ha volado. Yo no lo llamo un ancla. Yo lo llamo más bien una especie de yunque al cuello que le amarraron al pobre Bolívar soberano y que lo va a arrastrar al fondo, porque es que es el petro el que se está arrastrando al fondo. El gobierno fijó arbitrariamente el valor del petro. ¿En cuántos dólares fue que dijo? 3.600, 3.600.000. 3 3.600.000. millones, vinculándolo a las reservas de petróleo en el subsuelo. Pero es que eso tiene dos inconvenientes. El primero, eso es absolutamente violatorio de la Constitución. En su artículo 12 de la Constitución, así como en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se establece que las reservas del subsuelo son imprescriptibles e inalienables, no se pueden utilizar a los fines que está diciendo el gobierno. Y por otra parte hacen esta suerte de payasada de traspasar los campos de la faja del Orinoco al Banco Central de Venezuela. Señores, el Banco Central de Venezuela no es una empresa petrolera. No lo puede utilizar como reserva sin violar su propia ley, sin violar la Constitución Nacional y sin violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y de paso, ese petro está sancionado en los Estados Unidos y ha sido declarado ilegal por la Asamblea Nacional, que es el órgano llamado. Y no tendría capacidad de intercambio comercial con otros países aliados de Venezuela. Yo no sé quién China, es. Rusia. No, pero China es un país absolutamente pragmático. China, el que crea que es que Rusia o China van a estar interesados en venir a apoyar ideológicamente un gobierno, eso no existe. Ellos están interesados en hacer buenos negocios. China está interesadísima en que le den unos campos en la faja del Orinoco, eso sí, que le permitan repatriar dividendos, que hasta el momento no se lo permitían, y que pudiese manejar sus costos, etc. Eso le interesa a China. Pero China no es un país absolutamente pragmático. Eso de venir a defender a alguien por razones de ideología no lo hacen desde hace mucho tiempo. Señor Hardy, el tema de la industria petrolera es importante. PDVSA sigue siendo la principal proveedora de divisas de nuestro país. ¿Cuál es el estatus de PDVSA? Y además quería consultarle su opinión sobre este acuerdo de pago de Petróleos de Venezuela con ConocoPhillips. Son 2.040 millones de dólares por el tema de la expropiación. Bueno, ¿cuál es la situación de PDVSA? La producción petrolera está cayendo dramáticamente. Cuando yo salí de PDVSA, el día que ganó el presidente Chávez, PDVSA estaba produciendo 3.500.000 barriles diarios, pero tenía potencial para producir 3.700.000. Había ya firmado contratos con la apertura petrolera que ya habían sido ratificados por el Congreso, ratificados por la Corte Suprema de Justicia, licitados, etcétera, que hubiesen llevado la producción a 5 millones de barriles diarios. Pero eso, el presidente Chávez lo quiso cambiar, modificó la ley de hidrocarburos y acabó con aquello. ¿Cuánto estamos produciendo hoy? Según la OPEP, 1.200.000 y tantos mil barriles por día. Está cayendo a razón de 40.000-50.000 barriles diarios la producción. Antes de que termine este año vamos a estar por debajo del 1.000.000 de barriles diarios. ¿Y seguimos dándole petróleo a Cuba? Seguimos dándole petróleo a Cuba. No es que sea gratis,
pero es que ellos no lo pagan con médicos, con entrenadores deportivos, que para ellos también, que para a su vez también son un negocio para Cuba, porque a estos pobres señores que mandan aquí les pagan 4 lochas, pero el Estado cubano, el gobierno cubano cobra 3.000 y tantos dólares por cada Ahora, uno. ¿tiene ingresos PDVSA para honrar este compromiso con ConocoPhillips? No lo sé. No lo sé. En este momento pareciera que no. Eso se va a pagar en 4 años. Ok. Pero es que fíjate que no es solo ConocoPhillips. Hay más de 20 arbitrajes en tribunales internacionales que habría las mismas razones que este para pagarlo. A este le pagaron porque fue y aplicó medidas de embargo concretas en Curazao, Aruba y Bonaire, y eso generó un desequilibrio muy fuerte en la producción y exportación de petróleo de Venezuela. Pero Cristalex, por ejemplo, que lo que era una concesión minera de oro, se fue, ganó un arbitraje ante el CIAE y el Banco Mundial, y entonces trata de cobrar. ¿Qué hizo? Trata de cobrar con las acciones de Citgo. Logra una decisión de un tribunal en Washington que lo autoriza a cobrarse con las acciones de Citgo, y los abogados de PDVSA lo objetan, alegando que una cosa es la República y otra cosa es Citgo. Un tribunal en Delaware acaba de decidir que Citgo lo que es un alter ego de la República. ¿Por qué? Porque Citgo es 100% propiedad de PDVSA y PDVSA es de la República. Por lo tanto, los acreedores sí pueden cobrarse con las acciones de PDVSA. Bueno, eso si es ratificado después de la apelación en el tribunal, en la Corte Federal, va a hacer que todos esos 20 y tantos arbitrajes van a ir contra las acciones de Citgo. De manera que corremos el riesgo de perder Citgo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, mira, nos quedaríamos sin el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Yo quiero explicarte lo que llegó a ser Citgo. Ya no es eso, debo aclararlo. ¿Qué llegó a ser Citgo? Mira, allí llegamos a tener 8 grandes refinerías diseñadas como un traje a la medida para procesar los crudos pesados y ácidos de Venezuela. Llegamos a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte. Llegamos a tener 66 terminales. Llegamos a tener 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Éramos capaces de llevar el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, yacimientos venezolanos, oleoductos venezolanos, tanqueros, supertanqueros venezolanos, refinerías venezolanas, oleoductos allá venezolanos y estaciones de servicio venezolanas. 10% del mercado más grande del mundo, el mercado interno de gasolina más grande del mundo, lo controlábamos totalmente. Eso ya lo han ido destruyendo progresivamente. Ya no quedan sino 3 refinerías. De esas 3 refinerías ya no quedan sino 5 o 6 mil estaciones de servicio. Ya se desprendieron de los oleoductos. En fin, ya en aquel momento exportábamos 1.800.000 barriles diarios, nada más que a los Estados Unidos, que eran fundamentalmente procesados en nuestras refinerías de Citgo. Hoy en día apenas estamos enviando menos de 500.000 barriles por día. Y sin embargo, de ahí sale la inmensa mayoría de los dólares, de los pocos dólares que todavía recibe Venezuela. Si perdemos eso, nos será muy difícil vender nuestro petróleo, porque hay muy pocas refinerías en el mundo diseñadas para procesar el tipo de petróleo que nosotros producimos. Señor Hardy, hay varias preguntas e inquietudes. Y le agradezco muchísimo, por favor, respuestas lo más puntual que pueda de algunos televidentes que escriben. El señor Manuel Torres le dice lo siguiente: ¿realmente el gobierno, si hace una liberación del tipo de cambio real, estaríamos en presencia de un plan de estabilización serio? Pero es que esto no es una liberación lo que han hecho. Yo creo que hay que liberar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la única manera como nosotros tenemos de recuperar esta economía es que vengan inversiones importantes, pero nadie va a venir a encerrarse en una jaula. Si no se puede sacar los dividendos que se producen, como los han podido sacar desde hace bastante tiempo, nadie va a venir a invertir. Tiene que haber seguridad jurídica. Esa es una de las tantas medidas que es necesario hacer, pero esa hace falta hacerla. Por acá le dice Luis Méndez, señor Toro Hardy, ¿hasta cuándo será sostenible esta nueva reconversión y hasta cuándo el venezolano la va a tolerar? Bueno, yo creo que no es sostenible desde el día en que nació. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a desatar una inflación muy fuerte. Ya la inflación en Venezuela había entrado en una fase de aceleración. Esto la acelera muchísimo más, la acelera exponencialmente. ¿Qué significa eso? Bueno, que en pocos meses habrá que quitarle otra vez más ceros a ese bolívar soberano. Por lo tanto, esto no es sostenible. Y nuevamente, ni siquiera están imprimiendo billetes, lo que está llegando es una cantidad ínfima, porque ellos lo que están, ya el bolívar soberano, el bolívar en términos generales, es el que pasó a ser una suerte de criptomoneda, nada más está en la red. Nosotros no vemos billetes desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y salió ayer el nuevo cono monetario y me dicen que lo que están dando es nada. Bueno, nuestro bolívar está nada más que en la red.
Por acá. Es digital. Sí, por acá le dice @potresica2014, porque el invitado no dice que Chávez consiguió el barril de petróleo en $8 y lo llevó a 130 y después ellos lanzaron el paro petrolero. ¿Qué piensa de esto después de ese sabotaje? Oye, pero sería bueno explicarle a quién. Potresica2014. Claro, Chávez no tuvo nada que ver con que aumentase el precio del petróleo. Hay gente que lo cree. Sí, claro que hay gente que lo cree. Y en cuanto al paro petrolero, el presidente Chávez, con motivo de presentar su informe anual y cuenta el 10 de enero del 2004, en presencia de todos los acreditores, todos los embajadores acreditados en Venezuela y de todo el Congreso, se paró y dijo: señores, yo provoqué el paro petrolero. ¿Por qué? Porque yo tenía que controlar esa empresa. Era como una colina militar que yo tenía que tomar. ¿Y qué hice? Tomé un pito y empecé a despedir en cadenas nacionales: señor fulano de tal, prr, muchas gracias, usted está despedido. Y señor fulano de tal, ¿lo recuerdan? Prr. Y entonces empecé a provocarlos hasta que cayeron en la trampa, fueron al paro y aproveché y los despedí. ¿Y qué hizo? Despidió 20.000 personas que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria. O sea, fueron 300.000 años de experiencia. Si tú multiplicas 20.000 por 15 años, 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzó al cesto de la basura. De ahí en adelante, PDVSA nunca más dio pie con bola. Tengo que despedir, señor Toro Hardy. ¿Puede y tiene capacidad PDVSA de recuperarse, de volver a ser lo que fue en años anteriores? Tiene y debe recuperarse la industria petrolera, pero para hacerlo se necesitan inversiones muy fuertes y el Estado venezolano no está en condiciones de hacerlas. Nada más que para detener la caída de la producción hacen falta entre 7.500 y 8.000 millones de dólares que el Estado no tiene. Y para aumentar la producción a los 3.500.000 que teníamos hace 20 años, bueno, hay que invertir alrededor de 250.000 millones de dólares, alrededor de 25.000 millones de dólares por año al menos. Bueno, eso estamos hablando de una cifra que el Estado venezolano ni soñar las tiene. Y si lo tuviera, tendría que estar invirtiendo en educación, en salud, para impedir la malaria que está resurgiendo, en seguridad de los ciudadanos, que esas son las prioridades del Estado. Pero el Estado ni por asomo tiene hoy en día la capacidad de recuperar la industria petrolera con sus propias inversiones. Le agradezco mucho. Encantado. Que haya conversado con nosotros. Estábamos conversando con José Toro Hardy, economista, experto en temas petroleros y además ex directivo de Petróleos de Venezuela. Muchas preguntas quedaron y le agradecemos muchísimo su participación, pero bueno, el tiempo en televisión es corto. Son las 7:24. Nos corresponde hacer pausa, ya venimos con más de Primera Página.